oportunidad. Bueno, vamos a conversar sobre este tema con Fabricio Orozco. Él ha sido presidente de ProTransporte. Señor Orozco, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas Gusto noches. Entre las cosas que... Sí, señor Orozco. Estamos un poquito desfasados, creo, en el audio. Ahora sí, estamos bien. Entre lo que se proponía no solamente estaba un despropósito totalmente, ¿no? Los 10 años de licencias para las combis, entre otros. Pero también que los transportistas tengan un sillón en la directiva de ATU. Esto entiendo que también es una barbaridad, ¿no? Sí, aquí habían varios despropósitos juntos dentro de este proyecto de ley. Este proyecto de ley, mira, era un tema extraño. O sea, primero planteaba prorrogar por 10 años todas las autorizaciones de todas las empresas de transporte que hoy día tienen autorizaciones vigentes en Lima y Callao. Y adicionalmente a eso, durante esos 10 años establecía que en los primeros años las empresas debían adecuar su tipología de buses, una tecnología de recaudo y tenían que incluir a sus trabajadores en planilla, formalización laboral le llamaban. Pero todo eso era porque si cumplían con esos pasos, cuando la ATU sacara a licitación la concesión de las rutas o la concesión de los corredores, que recién lo podía hacer a partir del cuarto año, ¿no? Entonces, en ese momento, todas las empresas que tenían esta prórroga por 10 años gozaban de un derecho de preferencia para también tener la concesión. O sea, acá lo que se ha pretendido con este proyecto de ley, o lo que se pretende con este proyecto de ley, es otorgar un título habilitante a los transportistas sin necesidad de que pasen por un proceso de licitación. Acá se ha querido evadir todo proceso de concurso público, de licitación pública de lo que es el sistema de transporte. Esto de verdad que es un despropósito, y sobre todo porque tenemos una autoridad que nos ha costado tener, la Autoridad de Transporte Única de Lima y Callao, y tenemos esa autoridad que entre, vamos a decir, las funciones principales que tiene es la de otorgar en concesión todas las rutas de Lima y Callao y estructurar un sistema integrado de transporte que no solamente implica buses, que implica trenes, que implica todo lo que es vamos a decir, el tejido de transporte que hay en la ciudad de Lima. Entonces, de verdad que eso, y adicionalmente a querer poner un asiento de los representantes de los transportistas dentro del órgano, vamos a decir, competente, dentro del órgano público encargado de regular el transporte de Lima, es un tema un poco complejo, porque la ATU no puede ser la ATU, o no puede tener la ATU a los transportistas dentro de su directorio, cuando la ATU en realidad va a ser contraparte. No puede ser contraparte. Porque es autoridad. Señor Orozco, ¿y esto cómo colisiona lo que pretenden con este proyecto de ley? ¿Cómo colisiona, para aterrizarlo un poco, con la seguridad vial, por ejemplo, con la idea de reordenamiento vehicular que se necesita en Lima y en Callao? Actualmente, entiendo, las combis y los buses de Lima y Callao operan bajo un régimen que se conoce como comisionista afiliador. Es decir, una sola persona es dueña de una ruta, ¿no? Es dueña de una ruta. Pero como esa persona no tiene unidades... Un grupo de personas. Exacto, pero como esa persona no tiene unidades, ni tampoco solvencia económica, lo que hace es decir, se reciben vehículos o se reciben unidades. Y esto provoca en la práctica que buses se correteen en una misma ruta. A ver, el problema del transporte, y este es parte de todos los problemas que se han venido identificando, tiene una serie de temas que van de la mano con, primero, la debilidad de las empresas, vamos a ponerlo en esos términos. En segundo lugar, que hay un gran grupo de empresas que son cascarón, donde viven estos afiliadores, vamos a decirlo así, y estos afiliadores, que son los dueños de las empresas, a su vez los dueños de las rutas, lo único que hacen es afiliar unidades de transporte. Entonces ahí es donde empieza a tenerse todo este círculo vicioso, donde está la pelea por el pasajero, la pelea por la tarifa, la pelea por cada esquina, ¿no? Entonces ahí es donde empieza parte de nuestro desorden. Hay que hacer notar un tema que es válido, ¿no? En Lima hay aproximadamente unos 30.000
hay unas 30.000 unidades de transporte público. Y esas 30.000 unidades de transporte público, muchas de ellas están bajo el régimen de afiliación, pero sí hay otras que están bajo el espectro de empresas que durante todo este tiempo, desde el 2004 hasta la fecha, han venido haciendo esfuerzos para formalizarse, para tener estructura empresarial, para tener a sus trabajadores dentro de lo que es planilla. O sea, no es que tampoco las 27.000 o 30.000 unidades de transporte vehicular de Lima caminan dentro del caos. Sí hay empresas de transporte que son serias, pero hay una gran mayoría de empresas que son las que incurren en este tema de ser empresas afiliadoras. Correcto. Que es donde se todo este caos. Señor Orozco, a propósito, a mí lo que me preocupa es que se atente contra la estabilidad jurídica, ¿no? Si se ha asumido una reforma del transporte, estamos en riesgo de recibir demandas por parte de las concesionarias. Bueno, Metropolitano, incluso hasta el Metro de Lima, que está operando muy bien, entiendo yo que se está autofinanciando, pero yo recuerdo que en su momento se dijo, no van a haber combis nunca más en la Avenida Aviación. Bueno, vaya usted a la Avenida Aviación, ¿no? Entonces, no avanzamos, ¿no? No avanzamos porque tratamos de organizarnos hasta que las concesionarias o estas empresas digan hasta aquí nomás porque ustedes no están cumpliendo. Hay una competencia desleal. Claro, a ver, hay que partir por varias cosas, ¿no? O sea, primero que en Lima no existe una reforma de transporte. Eso fue algo que se quedó trunco, ¿no? O sea, el último intento de reforma de transporte fue un intento con los corredores complementarios. Claro. Y la licitación de corredores complementarios solamente se otorgó más o menos al 30% de lo que debería haberse otorgado. Por eso que hay un déficit de lo que es un sistema de transporte. En segundo lugar, no se llegó a implementar el sistema integrado de transporte público de Lima y por eso, obviamente, la reforma sigue siendo trunca. Entonces, lo que queda hoy día es el planeamiento que tiene que hacer la ATU, y ese es el encargo de la ATU, de estructurar un sistema de transporte que sea integrado, donde se integren tarifas y operación, donde se integre la operación de los trenes, donde se integre la operación de los corredores segregados cuando se implementen, de los corredores complementarios cuando se liciten y de las unidades de transporte convencional cuando entren dentro del esquema de licitación. Y para eso la ATU ha empezado a hacer todos los trabajos correspondientes a efectos de llevar todo esto a un proceso de licitación. En ese sentido es que hoy día sacó la ATU la norma correspondiente por la cual prorrogaba hasta el mes de abril del 2021 las autorizaciones, casualmente para empalmar con el proyecto que están desarrollando dentro de la autoridad a efectos de convocar a las licitaciones respectivas. Entonces, este proyecto de ley lo que ha querido hacer es meter por la ventana a transportistas para que los transportistas se queden con el sistema entre comillas de transporte de Lima, o sea, para que se queden con lo que hoy día hay. Claro, y restarle autonomía, restarle autoridad a la ATU y finalmente que no se pueda avanzar hacia una ansiada reforma. Entonces, ¿qué es tan lesivo este proyecto que esperemos que no pase de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, pero es tan lesivo que incluso evalúa la posibilidad de extenderle esta licencia por 10 años también a las unidades y choferes que tienen papeletas millonarias? O sea, no discrimina, no hace una separación. No, acá no hay una discriminación. Acá el beneficio de la prórroga de los 10 años, que es la prórroga general, vamos a decir, sombría de este proyecto de ley, es para todos. Es para todas las 30.000 unidades vehiculares que están dentro del transporte convencional, que tienen autorización vigente, emitidas en su momento por la Municipalidad de Lima y por la Municipalidad del Callao. No importa si tiene papeletas, si ha tenido muchos accidentes, eso no importa. Eso no importa. Acá ese criterio no importa, porque acá lo que se toma en cuenta es un criterio, como dice el proyecto de ley, para garantizar la cobertura adecuada y la continuidad del servicio de transporte. Y dispone de manera transitoria una prórroga de 10 años. O sea, claro. Esto
tiene sentido, de verdad. Esto de verdad es totalmente antitécnico, es ilegal, y esto es perjudicial para Lima y el Callao, entendiendo a Lima y el Callao como una unidad ya urbana, más de 11 millones de habitantes. Y por motivos con propuestas como estas, lo que hacen es que efectivamente la reforma esté trunca, pero eso no quiere decir que no exista la visión de una reforma que queremos. Justamente este es el argumento de los transportistas, por eso ha ocurrido en los últimos años que ellos dicen, pero a mí me han dado la licencia, entonces yo con la licencia fui y pedí un préstamo de a 10 años y ahora ¿qué me hago con la flota? Es que mira cómo van las cosas, ¿no? Mientras nosotros estamos tratando de meter por la ventana unas autorizaciones por 10 años, por la ventana legal, ¿no? En Chile hay licitaciones, hay concesiones y hay 300 buses eléctricos. En Bogotá, que tienen el Transmilenio, que es que sirvió de ejemplo para el metropolitano, ¿no? Tienen también buses híbridos, ya tienen buses eléctricos, caminan sobre el Euro 5, y nosotros acá no tenemos nada de eso. Entonces, ¿cómo pretendemos tener un sistema de transporte serio si es que queremos hacer valer proyectos de ley como este que se han presentado en el Congreso a través de esta iniciativa legislativa, ¿no? Eso es una cosa, no tiene sentido, ¿no? Sí, claro, no tiene sentido. Le agradecemos muchísimo que haya participado esta noche en Qué está pasando, en su calidad de expresidente de Protransporte. Creo que la cuestión está clarísima, ¿no es cierto?, sobre lo peligroso que puede ser que este proyecto de ley vea la luz. Prospere. Esperemos que no prospere. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos